Buenos días amigos del curso de apreciación cinematográfica. Voy a grabar este video haciendo un resumen de la primer clase que tuvimos el día 28, el martes pasado, puesto que varios compañeros comentaron que habían tenido problemas con la aplicación Zoom para bajarla, sobre todo en sus Smart TVs o en sus dispositivos. Entonces, debido a ese problema, varios se perdieron la primera clase. Entonces, para que hoy tomen, hoy jueves a las 6 p.m., la segunda clase, les voy a enviar este resumen para que se pongan al corriente con los demás, aquellos que no pudieron verlo. Vamos a hacer un resumen rápido. En Zoom, la aplicación nos permite hacer cambios a la pantalla de la computadora, al escritorio, y ahí les pasé una serie de cortos, así como ciertas diapositivas. En esta ocasión no lo vamos a tener, lo vamos a hacer más ágil, porque sobre todo quiero que la parte teórica que tocamos en ese día, que es importante porque va a ser la base de lo que vamos a ver después, la tengan clara. Entonces, vamos a empezar con el curso. El curso es de apreciación cinematográfica, no es un cine debate, no vamos a ver la historia del cine, ni tampoco los géneros del cine, ni nos vamos a meter en cuestiones de cine de culto, de cine de autor o de ideologías o corrientes cinematográficas. Es apreciación cinematográfica y vamos a revisar aspectos y elementos que nos ayuden a hacer un juicio crítico sobre una película. Entonces, tenemos que apreciar una película, constituye un proceso de valoración que involucra básicamente dos aspectos. Uno es el carácter objetivo a partir de los cánones significativos del estructuralismo, con el fin de desentrañar sus relaciones internas como obra narrativa y audiovisual. Este primer aspecto concluye con un juicio crítico, como les decía, acerca de los elementos fundamentales de la producción cinematográfica. Y el punto 2 es el aspecto subjetivo que apela al acervo cultural, estético y filosófico del analista y el contexto ideológico en el que se puede inscribir el propio filme para descubrir las propuestas correlativas que vienen implícitas en el filme, que pueden ser culturales, estéticas y filosóficas, en la búsqueda de sentido de un espectador que se hace crítico superando el estadio elemental pasivo y consumista. Esto es el gran objetivo de este curso, es que como espectadores pasemos de ser de un espectador pasivo a un espectador con un juicio crítico. Y la idea del curso es dotarles o ayudarles con ciertos elementos o herramientas objetivas. Ahora, para esto se recomienda, para realizar un buen análisis cinematográfico, ejercitarse en el análisis estructural del relato, de manera que el mecanismo de descomposición textual también sirva para estructurar el filme en sus distintos niveles significativos. Un texto narrativo es un relato que se caracteriza porque incluye una serie de hechos o acontecimientos, los cuales pueden ser reales o ficticios, donde estos hechos son protagonizados por personajes y ocurren en un lugar y tiempo determinados. Ahora, de todos los personajes que aparecen en la narración, el más importante es el narrador, quien se encarga de informar al lector de todo lo que ocurre en el relato. Esto es cierto y fundamental básicamente en la literatura, en la narración, pero en las películas no sucede tanto. Así hay películas que tienen narrador, sobre todo el narrador omnisciente. También hay películas que el narrador es un personaje, a lo mejor un personaje en el futuro que está relatando hechos de su memoria, hechos pasados, pero también se da menos veces que en la literatura escrita, pero también se da en el cine. Por eso precisamente les dejé como tarea, que voy a procurar eso, dejarles un link para que vean una película en YouTube
al finalizar de cada clase. En esta ocasión de la primera clase les dejé la película El nombre de la rosa, basada en la novela de Umberto Eco, donde sí hay un narrador. Así como en la novela hay un narrador, eso lo trasladaron a la película y hay un narrador que nos va situando en la historia. Por eso se las dejé, aparte de que hay varios aspectos que vamos a ir revisando de esa película. De entrada fue por eso. Entonces, bueno, continuando con los personajes, decíamos que algunos de los ejemplos más conocidos de textos narrativos son los cuentos, las novelas, las crónicas y las biografías. Y todas ellas son susceptibles, y de hecho se han llevado muchas a la pantalla. Los textos narrativos generalmente siguen una estructura fija en 3 partes, que esas partes nos ayudan para hacer un análisis mejor. Estas 3 partes son el planteamiento o la introducción, el nudo o desarrollo y el desenlace o final. Ahora, los personajes son lo que hacen, y lo que hacen tiene un correlato en los ejes sujeto y los demás complementos, que son el complemento directo, el indirecto y el circunstancial. Esto, como lo recordarán en la escuela, también tenía el nombre de objeto directo, objeto indirecto y objeto circunstancial, y para identificarlos dentro de una oración usábamos ciertas preguntas porque respondían a ellas. Por ejemplo, el objeto directo responde a la pregunta ¿a qué?, el indirecto a quién o a quiénes, y el circunstancial a dónde, cuándo y cómo. Redefinidos en estas 3 estructuras, tenemos que la ecuación se transforma en una comunicación, en el deseo o búsqueda y en la prueba. Todo eso siempre está en una película. Dicho de otro modo, el sujeto trata de comunicar un deseo sobre un algo o alguien en una situación y lo consigue o no. Entonces tenemos una comunicación, nos lleva a un deseo, y ese deseo a una prueba. Asimismo, en todo relato, los personajes se ordenan por parejas paradigmáticas. O sea, siempre vamos a identificar en una película el sujeto, o sea, el protagonista, y su objeto de deseo, por ejemplo. Luego un donante y un destinatario. Y un ayudante, el que ayuda al protagonista, y el opositor, el antagonista que siempre hay en la película, ¿no? Regresando un poquito a lo que expresé de los personajes, a lo mejor les sonó raro la frase de los personajes son lo que hacen. Esto es porque los personajes los vamos conociendo tanto en la literatura como en las películas, los vamos conociendo por sus acciones. O sea, vamos viendo cómo se comportan, qué carácter tiene, si son viejos, si son jóvenes, si son valientes, si son cobardes. Todo eso lo vamos viendo conforme avanza la obra y conforme actúan, conforme viene la acción. Tal vez una excepción sería, por ejemplo, en el teatro. Si recuerdan, cuando uno entra, nos dan un programa donde lo primero que viene es el reparto y el perfil de los personajes. Entonces, si vamos a ver una obra de Don Quijote, pues nos dice el personaje Don Quijote es un viejo, flaco, soñador, aventurero. O sea, nos da un perfil que ya antes de comenzar la obra ya tenemos una predisposición o tenemos una ayuda para recrearnos cómo va a comportarse o por qué es así el personaje. En cambio, en una novela es conforme vamos leyendo, es como nos vamos haciendo idea del personaje, y así mismo en las películas. Ahora, este curso pretende, como les había dicho, proporcionar algunas pistas para valorar una película o filme, para hacer crítica, para enjuiciar aspectos esenciales del relato cinematográfico. Consideramos el juicio interpretativo como lo más objetivo
de la interpretación en general, pues aún no apela a criterios externos a la obra. No obstante que el punto de vista mismo del crítico pues puede ser subjetivo, ¿no? Pero si nos restringimos a estos aspectos objetivos, vamos a tratar de sujetar ese juicio lo más objetivo posible. Ahora, la bondad o el desacierto de una producción fílmica supone tener claras algunas definiciones y algunos puntos de vista sólidos para leer críticamente dicha producción cinematográfica. El origen de dichos criterios se encuentra en la tradición cinematográfica y la evolución de sus distintos géneros. Géneros que, como les decía, no vamos a explicar ni vamos a ver en este curso porque no es nuestro objetivo, pero aquí lo menciono. Ahora, desarrollaremos entonces como grandes elementos para enjuiciar, para hacer nuestro juicio crítico final, 5 puntos. Uno es la producción de la película. 2 es la fotografía o cinefotografía, más correctamente en cine, que es la fotografía en movimiento. El punto 3 es la dramaturgia, que se refiere a la actuación, a la escenificación de la obra. El punto 4, que es el guión, el guión que es el sustento literario de las películas, que si está basado en una novela y la novela está en una prosa difícil, el acierto del guionista es pasar esa prosa a diálogos más entendibles para la gente, o a lo mejor quitar al narrador omnisciente y meter esos diálogos en personajes, sino que el narrador nos diga todo. O sea, todo eso es la virtud de un buen guionista para pasar un trabajo previo de una novela y hacer el guión para una película. Además, digo, hay guiones que fueron específicamente hechos para películas, no todos son basados en una literatura previa. Y el punto 5 son los criterios de composición, que son el ritmo, la unidad y el equilibrio que toda película debe de cuidar. Entonces, con estos 5 puntos vamos a tener al final del curso buenos elementos para hacer un juicio crítico. Ahora, para tal efecto nos apegaremos a producciones del cine comercial de los 70 hasta lo que va del siglo XXI. Hay 2, 3 películas que no son de los 70, agarré películas de los 60, las consideré pertinentes e indispensables, pero fuera de esas 3 es de los 70 para acá. Este periodo abarca lo que suele llamarse el nuevo Hollywood. Sin embargo, no vamos a considerarnos como que estamos haciendo una revisión de ese cine, porque habrá unos directores que sí entran ahí y otros que no. Pero básicamente cine comercial, la mayoría cine de Hollywood, de los 70 a la época actual. Ahora, valga decir que la competencia en el juicio, la veracidad de toda crítica, está en estricta relación con la experiencia adquirida por el ejercicio continuo de un análisis en producciones de auténtica calidad. Esto es, que cada que vayamos practicando los elementos de juicio que vimos en este curso, van a ver que una película que hayan visto antes, ya la van a ver con otros ojos, ya le van a hallar otras cosas, y cada vez que empleen estos juicios, este conocimiento sobre las películas que vayan viendo, se van a ir familiarizando con esto y van a ir siendo mejores críticos con la experiencia. Ahora, muchos ejemplos que voy a dar van a remitir a ver la película completa, o si destacamos un actor, también se va a recomendar que vean su trabajo en varias obras, no solo en una. Esto puede resultar, o sea, es que si no lo hacemos así y nos referimos nada más a un curso con pedacitos extraídos de las películas, resulta muy simplista. Por eso yo prefiero recomendar
la película completa. Además que siempre debe ser un placer ver una producción cinematográfica en su totalidad, que es solo pequeños extractos, ¿no? Aunque claro, reconozco la valía de un buen avance de la película, o tráiler como se dice en inglés, porque cuando vemos un avance en el intermedio al inicio de otra película, nos puede llamar la atención. Entonces nos queda grabado el nombre de la película, o sabemos que sale tal actor, o por el tema que trata nos interesa y la buscamos o la vamos a ver después. Eso es válido, pero lo que no me gusta es que nos quedemos con una referencia porque nada más nos pasaron una escena y nunca vimos cómo se justifica esa escena, o por qué se da al inicio, por qué se da en medio, por qué se repite varias veces. Todo eso solo lo podemos entender si vemos la película completa. Entonces por eso la recomendación siempre será esa: vean la película completa. Bueno, hasta aquí es los puntos que vimos de teoría, que era lo que me importaba, que a los que perdieron la primera clase lo pudieran tener claro. Lo demás fue que les pasé una serie de avances, que les digo, de las películas que vamos a estar revisando en el curso. Esa serie de avances les voy a pasar la liga en YouTube, así como este video, para que lo puedan ver en otro momento y ya puedan integrarse al curso normal que vamos a tener hoy a las 6 por la plataforma Zoom, y que va a ser martes y jueves de 6 a 7, y por el chat de difusión que se creó en WhatsApp les voy a mandar los datos. Sin embargo, no va a cambiar el ID ni la contraseña, va a ser el mismo para que no tengan confusión o problemas con eso. Por lo pronto es todo. Es el video que quería subir y nos vemos al rato a las 6. Muchas gracias y que se la pasen bien.